Bienvenidos de nuevo. Estamos en el capítulo 3. Lo he dividido en 9 subepígrafes, que es lo que yo llamo píldoras. Trata del modelo lineal general. Las transparencias son del profesor Jiménez Martín y el audio de Teodosio Pérez Amaral, que soy yo. Lo primero que tienen aquí es el programa de esta parte del trabajo. Trata sobre el modelo lineal general, tanto la definición, diferentes supuestos, la estimación, la bondad del ajuste y contrastes de hipótesis. Eso lo iremos viendo en cada una de las píldoras que les vaya contando. En este cuadro que tenemos aquí vemos una salida de una eh, estimación típica hecha por cualquiera de los cientos de paquetes de regresión que hay. Esta está hecha con Ibius, pero cualquier otro daría unos resultados muy similares y un aspecto muy similar. Aquí tienen arriba una ecuación que dice que el logaritmo del salario es igual a beta 1 más beta 2 por la educación, más beta 3 por la experiencia, más beta 4 por female, que es una variable ficticia que toma el valor 1 en el caso de mujer y 0 en el caso de hombre. Además está el U sub i, que es el error. Esta ecuación se daría en principio para todas las valores de la muestra y el subíndice i iría desde el principio de la muestra hasta el final, desde 1 hasta n mayúscula. Este cuadro que tiene aquí a la izquierda lo que nos está haciendo es utilizar la ecuación de arriba para estimar los parámetros. Y entonces si juntamos la ecuación de arriba con un conjunto de datos y un mecanismo de estimación, un paquete, entonces lo que tendremos es una salida en la que les voy a explicar qué es lo que hay. La variable dependiente es logaritmo del salario, luego el método de estimación es mínimos cuadrados, la muestra va desde 1 hasta 526 y en este caso hemos incluido todas las observaciones de la muestra, que son 526. En la primera columna donde pone ceduc expert female, ahí están los nombres de las variables explicativas, posiblemente explicativas. Y a la derecha están los coeficientes estimados, o sea que el coeficiente estimado de C es 0.48, que es la constante. El coeficiente estimado de EDUC es 0.09, el de expert es 0.009 y el de female es menos 0.34. Esos son las mejores estimaciones que tenemos de unos parámetros beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 que son desconocidos. Suponemos que son constantes y que existen, pero son desconocidos. Entonces, esa es la manera de intentar aproximar los valores de los verdaderos parámetros beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 utilizando los datos que tenemos. Los coeficientes, por ejemplo, de 0,48 se han estimado con error, porque todos los modelos tienen un término de error importante, el U sub i, y en este caso el error incorporado en U sub i se traslada a las coeficientes. Y el error estándar de ese 0,48 es el 0,10. O sea que la desviación típica de la estimación de 0,48 es 0,10. ¿Eso es mucho, es poco? Pues en principio no lo sabemos, pero si hacemos el cociente entre 0.48 y 0.10, lo que nos va a dar es un estadístico T, una medida de la calidad de la estimación. Y esa medida de la calidad de la estimación la vamos a utilizar básicamente para hacer inferencia, para decir, este parámetro está bien estimado, es suficientemente distinto de cero o no.
pues entonces lo que hacemos es, miramos el estadístico T, que es 4.57, nos preguntamos, ¿eso es grande o es pequeño? Pues el valor crítico de la T es aproximadamente 2, y entonces todo lo que sea mayor que 2 en valor absoluto va a considerarse significativo. A la derecha tenemos el p-valor. El p-valor lo que nos dice es qué probabilidad hay de, por casualidad, encontrar un valor mayor que 4,57. Pues la probabilidad es 0. Naturalmente habrá algún decimal más a la derecha que no sea 0, pero en efectos prácticos el 4,57 es significativo y tiene un p-valor de 0. Si hacemos lo mismo con cada una de las variables siguientes, por ejemplo, educ tiene un coeficiente que es más pequeño. Y uno podría decir, bueno, si es más pequeño, pues tendrá menos importancia. Pues no, porque lo importante no es el coeficiente en sí, sino el coeficiente multiplicado por los valores que toma la variable educ en la muestra. O sea que 0.09 es grande, suficientemente grande, pues en principio no sabemos. Hay que compararlo con su desviación típica estimada, que es 0.07. Si lo comparamos con 0.07, tenemos un estadístico T de 12,8 y eso es grande, es bastante más grande que el valor crítico, que es 2, y por tanto decimos que ese educ es significativo. Educ tiene un coeficiente que es significativamente distinto de 0 y un p-valor pues que es muy pequeño, 0,000, porque lo que nos está diciendo el p-valor es qué probabilidad hay de que encontremos por casualidad un valor mayor que 12,81. Pues por casualidad la probabilidad es muy pequeña. La experiencia se interpreta igual y el coeficiente de female se interpreta un poquito diferente, porque eso lo que nos dice es que en el caso de que en vez de hablar de un hombre hablemos de una mujer, entonces el logaritmo del salario va a ser menos 0,34 más pequeño. Se pueden interpretar también estos coeficientes al ser un modelo de log lineal, o sea que a la izquierda hay un logaritmo neperiano y a la derecha hay pues, niveles. Se puede interpretar como que cuando aumenta en una unidad, pongamos la educación, entonces el salario aumenta en un 9%. Eso lo vimos en una píldora anterior. Luego, si pasamos a la parte de abajo del cuadro, vemos que tenemos el R cuadrado. El R cuadrado ya vimos en otra píldora que era una medida de la bondad del ajuste. En este caso nos dice que el 35% de la variación del logaritmo del salario viene explicado por su asociación lineal con las variables edu, expert y female. Luego tienen el error estándar de la regresión, que es la desviación típica de los residuos, y la suma de cuadrados de residuos, que es cada residuo elevado al cuadrado y sumados todos. Luego tienen la media de la variable dependiente, que es 1.623, y lo que nos está diciendo ahí es que la media del logaritmo del salario es 1,623. Recuerden que el logaritmo del salario es más pequeño que el salario. Y la desviación típica la tienen ahí también. Y luego tienen el estadístico F. El estadístico F, que les explicaré más adelante con detalle, es un estadístico que mide la significatividad conjunta de todos los coeficientes del modelo, excepto la constante. O sea que lo que nos está diciendo es si el modelo en conjunto vale para algo o no. Si el F estadístico es muy bajo, entonces el modelo no sirve para nada. Y si es alto, pues entonces
puede que sí sirva para algo. El F estadístico aquí vale 94 y es un valor alto o bajo, pues depende de con qué lo compares. Si lo comparamos con su valor crítico, que es aproximadamente 2, entonces sí que será alto, sí que será alto. Y en ese caso tendremos un modelo que es significativo conjuntamente. O sea, todos los parámetros del modelo son conjuntamente significativos en este ejemplo concreto. Y luego tenemos el p-valor del estadístico f, que se interpreta igual que el del estadístico t, y la idea es que un valor mayor que 94,74 puede ocurrir, pero por casualidad, ¿con qué probabilidad va a ocurrir? Pues ahí tienen que es una probabilidad muy pequeña, porque es una probabilidad que es del orden de 0.000000. O sea que puede ocurrir, pero la probabilidad es muy pequeña. No sabemos cuánto de pequeña porque no tenemos suficientes decimales, pero muy pequeña. Y luego el tipo de preguntas que nos podemos hacer con respecto a este tipo de modelos son, por ejemplo, si la experiencia tiene un efecto positivo y significativo o no, que sería la primera pregunta que ponen ahí. Y la segunda pregunta sería si ser mujer tiene alguna diferencia, hace alguna diferencia para arriba o para abajo con respecto al salario. O sea que esas serían dos preguntas típicas cuando uno está haciendo inferencia con este tipo de modelos. Vamos a ver en esta transparencia que tenemos diferentes maneras de representar el modelo. A la izquierda lo tienen en términos de escalares y sumatorios y tienen pues, como las tripas del modelo a la vista. Y sub i es igual a beta 1 más beta 2 x2 sub i más beta sub k x sub k sub i más u sub i. Ese es el modelo escrito, cada uno de los términos es un escalar. Y entonces las estimaciones que tendremos por mínimos cuadrados serán beta 1 estimado, beta 2 estimado, beta 3 estimado, hasta beta k estimado. Y esas son las estimaciones de los parámetros, en este caso de la media condicional, que es los parámetros de la media de Y. Y luego los valores ajustados son los valores de Y predichos por el modelo. La idea es que serían beta 1 estimado, beta 2 estimado, x2 por más beta sub k estimado por xki. Esos serían los valores ajustados. Los residuos, pues el modelo simplemente con este modelo se definen los residuos como la diferencia entre lo observado y lo ajustado. Y la idea es que los errores no son observables y entonces tenemos que aproximarlos, entre comillas, de alguna forma con los residuos. Luego está la suma de residuos al cuadrado, que la tienen ahí, que es el sumatorio de cada residuo al cuadrado. Y esa sería la manera de verlo con sumatorios y escalares. La forma más práctica de manipular estas ecuaciones es escribiéndolas en forma matricial. El modelo sería y igual a x beta más u, donde la dimensión de cada vector o matriz está ahí debajo con n por 1, n por k, k por 1, n por 1. Y ese es el modelo en forma matricial. Las estimaciones se escriben como beta estimado nada más, que tiene la dimensión k por 1. Los valores ajustados ahora son x por beta estimado, esos son los valores ajustados, x por beta estimado, y los residuos se definen como la diferencia entre
las Y observadas y las Y predichas. O sea, es Y mayúscula menos X mayúscula por beta estimado, y eso sería la definición de residuos. Son simplemente, hemos visto notación, y es una notación práctica y compacta que va bien. Lo siguiente y último que vamos a ver aquí es cómo se escribe el modelo en notación matricial, pero mirando las tripas a ver qué es lo que hay. A la izquierda están la variable dependiente, esas son las observaciones de la variable dependiente cuando estemos estimando con números, y luego a la continuación están las observaciones de las variables explicativas. En cada columna hay una variable y en cada fila tenemos las observaciones de una determinada persona o individuo o empresa, lo que sea. Entonces tenemos luego los parámetros, que son vector conformable, de beta 1 hasta beta sub k, y por último los errores. O sea que tenemos las variables dependiente Y, las variables explicativas X, los parámetros beta que son desconocidos y los errores que no son observables. Ven, la parte de abajo está en inglés porque Juan Ángel a veces se pone sofisticado.